Hola a todos mis queridos amigos de YouTube y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que se encuentren genial y listos para sumergirse en un tema que estoy seguro va a dar mucho de qué hablar. Hoy vamos a desentrañar un misterio que ha estado rondando en el universo de Kerem y Hande, un secreto que al parecer, Hande finalmente ha decidido sacar a la luz. Sí, han leído bien el título y sí, vamos a hablar de ese oso de peluche. ¿Por qué? ¿Quién iba a imaginar que un simple juguete de felpa podría ser el centro de una confesión tan inesperada? Antes de lanzarnos de lleno a esta emocionante historia, les recuerdo algo importantísimo que sé que muchos de ustedes ya hacen. Si son nuevos por aquí o si aún no lo han hecho, les invito de corazón a darle a ese botón de suscribirse. Es gratis y nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido que espero disfruten. Y si ya están suscritos, gracias. Su apoyo es lo que nos impulsa. Ahora sí, ¿preparados? Vamos a descubrir por qué el oso de peluche de Kerem no se ha ido y qué significa todo esto para Hande. Amigos, la trama se complica y se pone cada vez más interesante. Ustedes saben que en este canal nos encanta estar al tanto de todo lo que sucede con nuestras parejas favoritas, y el dúo de Kerem y Hande siempre nos mantiene al filo del asiento con sus idas y venidas, sus gestos y sí, hasta con sus objetos inanimados que parecen tener vida propia. Pues bien, la noticia bomba que nos llega hoy es que Hande ha hecho una confesión, una que sin duda ha tomado por sorpresa a muchos, incluyéndonos a nosotros. Durante una reciente entrevista o quizás en una conversación privada que se ha filtrado, no tenemos todos los detalles exactos todavía, pero lo que sí es seguro es la esencia de lo que se ha dicho. Hande, con una franqueza que la caracteriza, ha revelado algo sobre un oso de peluche que hasta ahora pensábamos que era un simple recuerdo, un objeto del pasado. Pero resulta que, según Hande, este oso de peluche, asociado de manera muy especial con Kerem, no se ha ido. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿a qué se refiere exactamente Hande con que el oso de peluche no se ha ido? ¿Estamos hablando de un objeto físico que Kerem aún conserva? ¿O es una metáfora de algo más profundo, algo que representa un sentimiento, un recuerdo, un vínculo que aún perdura entre ellos, a pesar de lo que pueda haber sucedido o de las circunstancias actuales? La verdad es que las posibilidades son infinitas y todas nos hacen especular. Pensemos en el contexto. Kerem y Hande han tenido una relación que ha pasado por muchas fases, y como en cualquier relación, ha habido momentos dulces y quizás también momentos difíciles. Es natural que en el transcurso de una relación se acumulen objetos que tienen un significado especial. Un oso de peluche, por ejemplo, puede ser un regalo de cumpleaños, un detalle en una fecha importante, o incluso algo que se compraron juntos en un momento de complicidad. Estos objetos se convierten en pequeños tesoros sentimentales, guardianes de recuerdos. Ahora, cuando Hande dice que el oso de peluche de Kerem no se ha ido, podría significar que Kerem aún lo tiene. Si es así, ¿por qué es importante para Hande mencionarlo? ¿Está ella intentando decirnos que a pesar de todo, Kerem sigue aferrado a ese recuerdo, a esa parte de su relación? Esto podría interpretarse de muchas maneras. Podría indicar que Kerem aún tiene sentimientos por Hande, que hay una parte de él que no ha podido superar lo que tuvieron. O quizás es simplemente un objeto que guarda por cariño, sin implicaciones románticas, pero que Hande, al verlo o saber de él, siente que simboliza algo más. Otra posibilidad es que Hande esté utilizando el oso de peluche como un símbolo para expresar que una conexión, un sentimiento o un recuerdo entre ella y Kerem sigue vivo. Quizás, aunque su relación pública o formal haya terminado o esté en una etapa diferente, hay algo que los une de forma subyacente, algo que el oso de peluche representa para ella. Podría ser la inocencia de sus inicios, la profundidad de su afecto, o incluso una promesa que se hicieron. Imaginen la escena. Quizás Hande está hablando de Kerem y le preguntan sobre algún aspecto de su relación pasada o presente y ella, pensando en Kerem, en sus experiencias juntos, recurre a ese objeto como una forma de ilustrar un punto. Sí, ese oso de peluche que le regalé hace años, o que él me dio, bueno, él todavía lo tiene, y creo que eso dice mucho de él, o de nosotros. La forma en que se narre, el tono de voz, la expresión facial de Hande al decirlo, todo esto jugaría un papel crucial para descifrar el verdadero significado. Podríamos incluso especular que la confesión de Hande podría ser una indirecta hacia Kerem. Tal vez ella quiere que él sepa que ella es consciente de que ese objeto, y lo que representa, sigue siendo relevante. Es como decir, sé que aún guardas eso, y yo
Bien lo recuerdo, y eso es significativo para mí. Esto podría ser un intento de reavivar algo, o simplemente una forma de reconocer la importancia que tuvo esa etapa de sus vidas. ¿Y si el oso de peluche sigue en posesión de Kerem, dónde está? ¿Lo tiene en su casa, en su camerino, o quizás lo guarda en un lugar especial que solo él conoce? El simple hecho de que un objeto tan aparentemente trivial pueda generar tantas preguntas y especulaciones demuestra el poder de los símbolos y la forma en que los objetos pueden encapsular nuestras emociones y experiencias. Además, pensemos en el impacto que esta confesión puede tener en los fans. Ustedes, mis queridos seguidores, son muy apasionados y siempre están analizando cada detalle. Una declaración como esta abre un abanico de posibilidades para teorías y debates. ¿Están Kerem y Ande secretamente en contacto? ¿Hay una esperanza de reconciliación? ¿O simplemente Ande está cerrando un ciclo, reconociendo un capítulo importante de su vida? Es fascinante cómo un objeto tan simple como un oso de peluche puede convertirse en un punto focal de la atención mediática y de la conversación de los fans. Nos recuerda que las relaciones, incluso las que parecen haber terminado, dejan huellas, y esas huellas pueden ser físicas, en forma de objetos, o emocionales, en forma de recuerdos. Ande, al hacer esta confesión, podría estar buscando validar sus propios sentimientos o quizás, de una manera sutil, enviar un mensaje. Es posible que ella sienta que ese oso de peluche representa una parte fundamental de la historia que compartió con Kerem, una historia que a su manera, aún resuena en ella. Imaginen el impacto que esto podría tener si Kerem responde o si se le pregunta sobre ello. ¿Confirmará la existencia del oso de peluche? ¿Describirá el significado que tiene para él? La expectativa sería altísima. Es el tipo de detalle que alimenta la narrativa y mantiene a los fans enganchados a la vida y a las relaciones de las celebridades que admiran. En definitiva, la confesión de Ande sobre el oso de peluche de Kerem no es solo una anécdota. Es una ventana a sus sentimientos, a sus recuerdos, y quizás a la complejidad de las relaciones que mantienen con las figuras públicas. Nos invita a reflexionar sobre cómo los objetos pueden ser portadores de significado y cómo, a veces, los detalles más pequeños pueden decirnos más que las grandes declaraciones. Creo que esta situación nos enseña algo importante sobre cómo procesamos nuestras relaciones pasadas. A veces nos aferramos a ciertos objetos, no porque queramos revivir el pasado románticamente, sino porque esos objetos representan una etapa de nuestra vida, un aprendizaje, o una versión de nosotros mismos. Y parece que Ande, al mencionar este oso de peluche, está reconociendo esa persistencia de los recuerdos y los afectos. Además, esto nos da pie a pensar en otros detalles que podrían haber pasado desapercibidos. ¿Hay otros objetos similares en la vida de Kerem o Ande que también tengan un significado especial? La vida de las celebridades está llena de estos pequeños detalles que sus fans adoran descubrir y analizar. La belleza de este tipo de confesiones es que, aunque no tengamos todos los detalles, nos permiten imaginar, especular y conectar con la historia a un nivel más personal. Cada uno de nosotros puede proyectar sus propias experiencias y sentimientos en esta situación. Y ahora, para resumir un poquito lo que hemos estado hablando, la confesión de Ande sobre el oso de peluche de Kerem ha abierto un debate muy interesante. Hemos explorado varias interpretaciones, desde la posibilidad de que Kerem aún posea físicamente el oso, y que esto sea una señal de que aún guarda sentimientos, hasta la idea de que Ande lo usa como una metáfora para expresar que un vínculo o un recuerdo entre ellos sigue vivo y presente. Hemos reflexionado sobre cómo los objetos pueden tener un profundo significado sentimental y cómo estos detalles, aparentemente pequeños, pueden generar gran interés y especulación entre los fans. En esencia, esta noticia nos recuerda la complejidad de las relaciones y la forma en que los recuerdos, a veces encapsulados en objetos, persisten a lo largo del tiempo. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta conversación tanto como yo. Me encanta poder compartir estas noticias y reflexiones con ustedes. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál creen que es el verdadero significado de la confesión de Ande sobre el oso de peluche de Kerem? ¿Creen que Kerem todavía lo tiene? ¿Qué creen que significa para su relación actual o pasada? Por favor, dejen sus opiniones y teorías en la sección de comentarios. Me fascina leerlos y debatir con ustedes. Y antes de que se vayan, si este vídeo les ha gustado, si les pareció interesante o entretenido, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta. Significa muchísimo para nosotros.
Compartan este vídeo con sus amigos. Con otros fans con quien creen que pueda disfrutar de esta conversación. Y si aún no se han suscrito, esta es la señal que estaban esperando. Únanse a nuestra comunidad dándole a suscribirse y activando la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras futuras aventuras. Gracias de nuevo por estar aquí y por su increíble apoyo, y nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.